Bienvenidos a la lección número 12. Estamos para terminar el trimestre. Habíamos dicho nosotros, estamos hablando acerca de la vida, pasión y muerte del Señor Jesucristo. Habíamos hablado acerca de un viaje de un viaje que realizamos a Israel. Realmente estábamos hablando de los lugares que visitamos en Israel. Tenemos muchas fotos, algunos videos que ustedes lo pueden encontrar. Es bueno no solo contar la historia de la Biblia, como fue la muerte de Jesús, sino también nosotros podemos relatar también la, la pasión y muerte de Jesús. Eh, Como le estaba diciendo, es importante que ustedes, cuando enseñen esta lección de la escuela sabática, también muestren algunas fotos y videos porque son cosas muy interesantes que nosotros podemos enseñar a los niños. Vamos a ver la lección número 12 que tiene que ver cuando en la semana pasada hablamos acerca de que Jesús celebró la Santa Cena, el lavamiento de los pies y el significado que tiene para nosotros. Luego, después de la cena del Señor, los discípulos salieron cantando al Monte de los Olivos, donde Jesús se pone a orar con los discípulos. Había sido un día muy largo para los discípulos y una fiesta al final. A pesar que en esa época las fiestas no eran no era una fiesta con tanta música, ellos habían tenido días muy largos en la semana, así que nos dice la Biblia que allí en el Monte de los Olivos Jesús hace una oración y nos habla, nos dice que realmente lo que sucede es que Jesús oró allí y él ya había llegado el momento de su muerte y entonces ahora las cosas eran fuertes. Ya ahora llegó el momento que Jesús tenía que morir. Había venido como un bebé, habían esperado muchos siglos, pero ahora estaba en el momento preciso, porque era el momento preciso en que teníamos que nosotros recibir la salvación. Dice el Lucas que llevaban también con él a otros dos. Cuando fueron en la cruz de Jesús, llevaban a Jesús, llevaban también a otros dos ladrones para ser muertos. Y llegaron a un lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Se acuerdan ustedes que yo les hablé que cuando estaba en Jerusalén habían dos lugares donde a Jesús lo crucificaron? El lugar que les dije que es el lugar que tiene la apariencia de una calavera todavía se ha encontrado allí. Ahora, alguien dijo que la cruz era un símbolo fundamental de la profundidad del amor, de la fidelidad y de la fe. ¿No es cierto? Alguien dijo que la cruz de Jesús es el acontecimiento moral más revolucionario, más importante de toda la historia. El mundo mide su tiempo desde él, o sea, antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? O sea, la cruz tiene un significado especial que se tenía, ¿no? Un día San Agustín dijo que en la cruz fue Cristo el que murió, o fue la muerte la que murió en él, o qué muerte, qué mató a la muerte. Alguien también dijo, si fuera de la cruz, no hay otra escalera para que nos pueda subir al cielo. Jesucristo, como les dije, él anticipó a los discípulos que él iba a morir. En muchos lugares, en muchos momentos, durante los 3 años, les dijo que él iba a compadecer en Jerusalén, ante los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y iba a ser muerto y al tercer día iba a resucitar. Por lo tanto, la crucifixión no debería haberlos tomado por sorpresa, porque Jesús ya lo había dicho. Ahora, ellos imaginaban, pues, ellos tenían a Jesús como el Mesías que iba a libertar a los judíos de los romanos, que iba a ser un rey, y los milagros de Jesús lo motivaron a pensar cosas que no eran correctas, porque decían, bueno, hemos visto que Jesús sana a las personas. Si un soldado se enfrenta a todos los soldados que caigan heridos con los romanos, Jesús lo va a sanar. Con la multiplicación de los panes, decían, este puede alimentar un ejército, ¿verdad? Cuando resucitó los muertos, dijo, este puede resucitar los soldados que han muerto y entonces vamos a ser una nación poderosa. Ahora, la pregunta es por qué lo hizo.
Jesús lo hizo porque era Dios y se había convertido en un hombre para tomar su lugar. O sea, las cosas a veces tenemos que verlas desde otro punto de vista, ¿no? Jesús dejó el cielo, la gloria de sus ángeles, la alabanza, sus túnicas reales, su poder, para venir a una tierra a pasar desierto, porque los que hemos ido a Israel sabemos que Israel es un oasis en un desierto. Hemos visto que tiene muchas cosas, tiene agua, poca agua, el agua es salubre, el lugar siempre ha sido un lugar muy donde se enfrentaban muchas naciones, se peleaban ahí por la superioridad. Tiene minas de oro, sí, pero era un lugar que no se puede comparar con un palacio con el mismo cielo, ¿no? Así que por lo tanto dice que tenemos que el mismo sentir que también tuvo Jesús al ser igual, no escatimó al ser igual, siendo en forma de Dios, y no tuvo que aferrarse, sino que vino, se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo o de un bebé, hecho semejanza de los hombres, estando aquí en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo obediente hasta la muerte y muerte de Jesús. Jesús vino como un niño para que los niños y adolescentes tuvieran a quien imitar. Si Jesús hubiera venido como un adulto, quizás no hubieran encontrado la persona adecuada. Ahora, estamos hablando acerca de lo que era la cruz. Jesucristo fue la cruz para ser castigado por los pecados y por tus pecados y los míos. O sea, Jesús, en realidad Jesús derrotó ahí a Satanás, derrotó a sus ángeles, ante el universo, ya pudo recuperarnos. Ahora solamente tenemos que aceptar a Jesús para que sea nuestro Salvador. Eh, por eso vino a morir por nosotros y por nuestros pecados. Ahora, ¿cuál era la actitud de la cruz? Jesús nunca perdió su misión. Y lo hemos visto la semana pasada porque Jesús tomó la forma de un siervo. Así que cuando Él cumple su tiempo en que había de ser recibido, Él viene a Jerusalén para pasar la suerte. Ahora, Jesús, amor. O sea, el propósito era salvarnos, pero también tuvo que tener amor, porque muchas veces la gente logra cosas, sus propuestas, pero están lejos de Dios. Pero Dios lo hizo por amor. Si Jesús tomó la cruz no para sí mismo, sino para los demás. Él pensó en nuestra salvación, pensó en toda la generación de personas que querían ir con el cielo a Él. Así como conocemos el amor en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, ¿no es cierto? También Jesús lo hizo por darnos perdón ante la burla de sus enemigos, porque Jesús fue primero, estando ahí en el monte Getsemaní, llega Judas, se había puesto en contacto con los sacerdotes y con los principales fariseos y saduceos, y entonces él tenía que entregar a Jesús, pero no sabían dónde estaba. O sea, el único que sabía quién era Judas, dónde se encontraba Jesús. Así que cuando él lo hace, le dice la persona, yo sé dónde está, dónde puede estar él, he estado con él 3 años y medio, y entonces ustedes me van a dar 20 ciclos de plata. Y entonces algo interesante, porque Judas pensaba que Jesús no se iba a dejar atrapar. Jesús tiene poder, Jesús tiene milagros, Jesús... Y él dijo, él no se va a dejar atrapar. Es lo que Judas pensó. Pero las cosas no salieron como Judas pensaba y le pagaron y automáticamente él le entregó a Jesús. Ahora, la turba lo llevó a Jesús a la casa de Anás y Caifás porque los judíos no podían condenarlo a muerte sin el permiso de los romanos. Y eso es algo interesante que tienes que entender. Siempre se dice que los judíos mataron a Cristo, pero en realidad los que mataron a Cristo fueron judíos y romanos. Pero los romanos se libraron, simplemente siempre quedó la culpa de los judíos, pero en realidad los judíos y los romanos fueron los que condenaron a Jesús. Y Herodes también. Así que Jesús es llevado, se le pregunta, tú dices que eres el Mesías, él dice, tú lo has dicho. O sea, Jesús no sabía que él tenía que morir, tenía que defender solamente los principios, pero él tenía que cumplirse la profecía de que él tenía que morir por nosotros. Así que él realmente le dice, el sacerdote cuando escucha, tú eres el hijo, él dice, tú eres el hijo del Dios viviente, y él dice, yo soy el hijo. Y el sacerdote rompe sus túnicas. La ley de Moisés decía que el que rompía las túnicas tenía que ser muerto, así sea el sumo sacerdote.
pero eso significaba que los sacerdotes no estaban dispuestos a reconocer que Jesús era hijo de Dios. Ahora, ni siquiera ellos entendían lo que era el significado de Jesús, y ante la burla de sus enemigos y opositores al borde de la muerte, también Jesús los perdona, no solamente cuando está en la cruz, también se nos pregunta por todo lo que estaba allí aconteciendo. Jesús fue abofeteado, lo llevaban de un lugar a otro. Fue una noche que la comida del jueves realmente debió haber sido porque Jesús estaba cansado, estaba no débil porque había comido, pero realmente había sido un día, tuvo una noche terrible y agotadora. Lo llevaron donde Herodes, lo llevaron donde Pilatos, y acuérdate que esos lugares son calientes. Y imagínate a Jesús que lo llevan de un lugar a otro en una época donde no había autos, no había taxis, no había carro de policías. Automáticamente Jesús es llevado a diferentes lugares, y el trato fue inhumano porque fue golpeado, le pusieron una corona de espinas, le clavaron las manos, los pies, pero ante la burla de Jesús, de sus enemigos y opositores al borde de la muerte, Jesús los perdona a los que lo estaban crucificando, y Jesús le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En realidad no sabían que estaban matando al Hijo de Dios. Sí, los que no sabían eran los romanos, pero honestamente ellos sabían que era el Mesías, ¿no? También era una visión, se le dio la fuerza para llevar la cruz. Esta visión le dio fuerza para llevar la cruz. Alguna vez yo quiero que tú te pongas en tus manos una cruz. Nosotros hemos tenido oportunidad de sentir lo que es el peso de una cruz. Ahora, más que todo, una espalda que ha sido latigada, que tenía marca de sangre, el cansancio. Y realmente él llevó, ¿no? Porque los ojos de Jesús estaban puestos. Él era el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Jesús lo único que quería era salvarnos, y todo el universo, todos los ángeles, todos los seres de otros planetas estaban mirando lo que Satanás estaba logrando hacer con el Hijo de Dios. Así que si alguno admiraba a Lucifer por la rebelión que había tenido en el cielo, ahora cuando ven cómo realmente estaba matando a Jesús, automáticamente ya ellos ahora sí estaban listos para ponerse del lado de Dios, porque ese era el gobierno que Satanás había ofrecido, un gobierno de violencia, de hechicería, un gobierno de maldad, de maltrato, y estaban matando al Creador, al que les había dado vida. Así que en el universo entero todos estaban mirando lo que estaba ocurriendo aquí en la tierra. Habían tres cruces, ¿no? Y el que cargaba su cruz salió al lugar llamado la Calavera, y en hebreo es el Gólgota. Y dice que allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, uno en el lado izquierdo, uno en el derecho, y Jesús estaba en medio. En la época de los romanos se consideraba al ladrón más peligroso el que estaba en el medio. Ese lugar le correspondía a un hombre llamado Barrabás, ¿no? Pero Barrabás, que también se llamaba Jesús, realmente Pilato dijo: bueno, voy a librar a Jesús. Barrabás es un delincuente, y Jesús es querido por su pueblo. Pilato sabía de Jesús, sabía de los milagros, sabía de que él predicaba cosas diferentes. Así que Pilato pensó y dijo: bueno, si lo presento al pueblo, que tiene que elegir uno, quién va a morir, es lo que yo les doy. Entonces dijeron que muera, van a elegir a Barrabás. Pero Pilato las cosas no le salieron tampoco como él pensaba. Así como Judas, él pudo haber libertado a Jesús, le preguntó: ¿tú eres el Hijo de Dios? Y él dijo: sí, yo soy el Hijo de Dios. Y entonces Pilato vio en Jesús que él era un hombre muy diferente de la crítica que tenían los sacerdotes. Porque para que Jesús lo condenaran, los sacerdotes tenían que convencer a Pilato. Así que dice que la conversación, al no haber, entonces inclusive lo amenazaron a Pilato. Le dijeron: si Jesús dice que es el Hijo de Dios, que es el hijo de un rey, del rey David. Si tú lo defiendes, alguien le va a decir al emperador que tú estás apoyando
a alguien que se considera un rey. Así que ante las tantas amenazas, inclusive dice la Biblia que la esposa de Pilato tuvo un sueño donde se le dijo, ten cuidado, no toques a ese hombre. Y algunas personas dicen que esta mujer realmente se volvió cristiana y llegó a Roma y habló acerca de Jesús, no lo sabemos, esa es la tradición cristiana, pero dice que Pilato se pregunta, ¿quién quieren que suelte? A este delincuente Barrabás o a Jesús que ha hecho tantos milagros, que se considera el Hijo de Dios, que ha resucitado muertos, y la gente dio para Barrabás. Y la gente dijo que la sangre de Pilato dijo, no, este hombre es inocente, yo me lavo las manos, como señal de que yo no quiero ser considerado culpable de esta sangre inocente. Imagínate, el pueblo a quien Dios había cuidado. El pueblo de Israel siempre había sido un pueblo rebelde, desde que salieron de Egipto. Durante toda, si tú lees todo el Antiguo Testamento, había sido un pueblo muy difícil de mantenerse leal a Dios. Ahora ese pueblo estaba condenando al Mesías, porque de Israel tenía que nacer el Mesías y era para la salvación nuestra. Así que Pilato le dijo, bueno, yo me limpio las manos, este hombre es inocente, y automáticamente lo condenó a la muerte. Así que Jesús fue entregado, le pegaron, lo azotaron y él tenía que cargar la cruz hacia el lugar. Y dice que en la mitad del camino él se cae, ¿no? Y luego es clavado y entonces dice que lo colocaron a Jesús en el centro, que era se consideraba al más peligroso de los delincuentes, crucificarlo en el medio. Ahora, por lo tanto, vemos tres cruces y estas tres cruces describen los individuos de nuestra sociedad actual. Por lo tanto, estaba ahí la cruz de rechazo, está cosechando lo que ha sembrado y no le ha gustado, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Ahora resulta que el que estaba en la parte izquierda, le dice, si tú eres Jesús, el Cristo, si tú eres el Mesías, mejor es que nos libres de esto, ¿no es cierto? Si tú eres el Cristo, líbranos y líbrate tú y nos libras a nosotros. Este era uno de los malhechores. Se parecía mucho a la tentación que Satanás le da. Si tú eres el Cristo, ¿no? Si tú eres el Cristo, porque en realidad este malhechor y el otro malhechor que estaban con Jesús conocían a Jesús. Ellos iban ahí cuando Jesús reunía a las 5.000 personas, las 7.000 personas, y ahí aprovechaban en robar las bolsitas de monedas, le robaban a la gente, y muchos de ellos habían aprendido de quién era Jesús. O sea que tú crees que solamente eran judíos buenos, te equivocaste. Iban prostitutas, mujeres, ladrones y también estos dos malhechores. Y entonces le dice, Señor, si tú eres el Cristo, ¿no es cierto? Sálvanos, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. ¿No es cierto? Y sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso es hablar del diablo, ¿no? Así que tú eres eso, eres como aquellos. En cambio, dice que cuando estaban ahí, ahora imagínate el siguiente cuadro. Los tres habían sido clavados. Esas manos dolerían, no había crema para el dolor, no había, estaba en una posición rígida y las manos así por mucho tiempo, el cuerpo comienza a calambrarse, los pies también con sangre clavados. Por lo tanto, no era factible, no era fácil estar en una cruz, desnudo. No sabemos si hacía calor o frío. Lo que sabemos es que Dios manda una nube para que realmente se pudiera, no vieran la desnudez de Jesús porque lo clavaron desnudo. Y eso es algo que nosotros tenemos que imaginarnos, ¿no? Las pinturas que ponen en los cuadros es por respeto, pero la persona que era colgada era completamente desnuda. Y mientras el de la izquierda lo rechazaba, el otro estaba más atento y temía a Dios. Y respondiendo el otro le dijo, ni aún tú temes a Dios, mira que estamos aquí estando en la misma condenación. Le dijo al hombre, ¿no? Mira, ni siquiera tú temes a Dios. Le dijo al hombre, están sabiendo que estamos sufriendo aquí porque hemos sido condenados.
En realidad yo sí reconozco que he sido, que merezco estar aquí porque yo realmente he sido un ladrón, he robado, he cometido muchos crímenes y tú también, pero este hombre no ha hecho nada, ¿no? Entonces dice que este hombre que estaba condenado ve a su amigo que estaba ahí, el que había robado con él, y lo ve como un hombre condenado y sin esperanza. Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación, le dijo, ¿verdad? Mas nosotros, le dijo el hombre, el ladrón bueno, aunque no era un buen ladrón, sino era una persona arrepentida, pero era bueno, dice, nosotros a la verdad estamos padeciendo justamente porque lo que hemos recibido, lo que hemos hecho, mas este hombre ningún mal ha hecho. Claro, el ladrón había estado en todas las predicaciones que Jesús había dado. Donde había gente, él estaba ahí porque sabía que podía robar las bolsitas con moneda, las joyas, qué sé yo. Así que nosotros, la verdad, le digo, justamente padecemos por lo que hemos hecho. Pero este hombre no ha hecho ningún mal, porque él vio los milagros, él vio sanar enfermos, él vio las experiencias que Jesús tenía con los discípulos, y él nunca vio que Jesús había hecho mal. Entonces Jesús le dice, ¿no? Entonces le dice, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Porque una cosa era que él había escuchado del reino de los cielos. Entonces eso había fomentado la fe, aunque era un ladrón que realmente se le había hecho difícil dejar de robar, el mensaje y lo que había escuchado había quedado en su corazón. Ahora imagínate, se convirtió eso en la cruz, no solamente se convirtió en darnos a nosotros la salvación, en que Jesús murió por nosotros, sino que aun incluyendo los tres que estaban los tres personas que estaban en la cruz, Jesús era el predicador para estos dos hombres. Pero uno lo rechaza y el otro lo acepta, ¿no? El individuo reconoce, el buen ladrón reconoce que es pecador. Mira, la verdad, le dijo, nosotros merecemos lo que realmente nosotros hemos hecho, las cosas que hemos robado. Entonces se acerca a Jesús, le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea que miren, el mensaje había quedado, el mensaje que Jesús había dicho del reino de Dios, que lo había comparado con la levadura, con el tesoro. Realmente este hombre lo había entendido completamente y le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria. O sea, cuando Señor, reconozco que tú eres Dios, reconozco que tú eres el Mesías, reconozco que tú me vas a perdonar, reconozco que tú das oportunidades, reconozco el perdón de Dios, pero cuando venga, acuérdate de mí. Por lo tanto, dice la Biblia que este hombre ladrón creyó en el nombre del Señor Jesucristo para ser salvo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, la iglesia nunca va a estar perfecta, porque la iglesia, ¿no es cierto? Había un hombre ladrón que estaba ahí en la cruz y este hombre sintió, dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea que este hombre había entendido y había comprendido el mensaje de Jesús. Las otras personas no lo habían comprendido, ¿no? Entonces la cruz de redención, redimir significa volver a comprar, pero comprar en el mercado de esclavos del pecado, ¿no es cierto? Significaba volver a comprar con la sangre de Cristo. Así que la Biblia nos habla acerca de la obra redentora de Jesús en la cruz. Entonces Jesús le da su justicia gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. También tenemos que entender que Jesús nos redime por su sangre y el perdón de los pecados. Así que Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, aquí hay que pararse y detenerse. En primer lugar, ese día Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero una cosa interesante, la Biblia no dice que este hombre murió ese mismo día. El que murió en la cruz el día viernes fue Jesús. Entonces Jesús, ¿cómo iba a estar ahora? Las personas, los arqueólogos han encontrado, según los escritos y según la experiencia científica, que una persona que era crucificada podía vivir 20 días, 15 días, 40 días, los más fuertes, porque no se les alimentaba, solo tomaban agua.
Así que este hombre no murió ese mismo día, no sabemos a ciencia cierta que él murió ese día, pero Jesús le dijo, de cierto, te digo que estarás conmigo en el paraíso. O sea que le prometió Jesús que por la fe que ese hombre había tenido, al reconocer que Jesús realmente era, no había hecho nada malo, y al reconocer que el reino de los Dios, de los cielos, al tener fe, Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no es que ese hombre voló al cielo. Ese hombre murió, lo enterraron y él espera hasta la venida de Jesús. Así que no creas de que ese hombre subió al cielo. O sea, esa experiencia la escribió Juan, ¿no es cierto? La escribió también Mateo, escriben acerca de lo que sucedió en ese momento, pero a mí me encanta cuando Juan dice, ¿no? Que Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso significa que los soldados, los fariseos que estaban ahí, el pueblo que lo había condenado, los discípulos, la madre de Jesús pudieron escuchar que aún en la cruz Jesús estaba sirviendo y estaba dando su salvación. Ahora, la muerte de Jesús dice 7 palabras, que no la vamos a estudiar este sábado, pero Jesús dice realmente, Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado, Jesús se volvió un imán, atrajo todo el pecado de todos los tiempos, desde el pecado de Eva hasta el último pecado, y Dios no resiste ver el pecado, y más en Jesús que porque Jesús se volvió un imán y atrajo todo el pecado. Y entonces Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Y no era que lo había abandonado, pero Dios se aleja del pecado, ¿no? Y automáticamente su hijo se había vuelto en ese imán. Tengo sed, porque Jesús seguía siendo humano. Le ofrecen un vinagre y Jesús no lo bebe porque va en contra de su salud, de su cuerpo. Jesús Padre, Jesús dice, encomiendo a ti mi espíritu y Jesús muere. Ahora, em, Dios en su misericordia no quiso que Jesús demorara 20, 15 días. Muchos de estos momentos en la cruz son de impacto, porque te imaginas que la madre de Jesús se acerca. Y una cosa importante, cuando un hijo moría en una cruz, la madre y el padre eran despreciados porque a su hijo había llegado a ser un delincuente, ¿no? Así que María, se le había dicho a María, ¿no? Le había dicho, una espada traspasará tu alma, le dijo Simeón cuando él dedica al niño Jesús. Le dijo, una espada iba a traspasar tu alma. Por lo tanto, Jesús le dice, María estaba con Juan, y entonces le dice, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. En otras palabras, le encomendó a Juan, el discípulo, que él cuidara de María hasta sus últimos días, y así lo hizo. Una experiencia impactante. O sea, la muerte, si tú te pones a ver, no es el hecho de la violencia. La muerte de Cristo no debemos darle importancia a la violencia que presenta la película de Mel Gibson, sino se refiere al hecho del amor que Dios tiene, al amor que Jesús tiene de morir y cumplir con el plan que había tenido. Porque una cosa es decir, yo hago esto, pero en el momento Jesús también, ¿no es cierto? Se sintió solo, se sintió desamparado, porque la responsabilidad era mucho más grande. Pero Jesús nunca cometió un pecado. Y estando aún en la cruz, Él pudo salvar a ese hombre ladrón, al buen ladrón como le llaman, que para mí no es un buen ladrón, porque nadie es bueno robando, pero él había comprendido que Jesús podía salvarlo y le dice, Señor, acuérdate de mí, de tu reino. Y Jesús le dice, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, desde ahora tú te consideras una persona salva. Ahora, podemos ver las películas que hay de Jesús, de la parte de la muerte de Jesús. Hay que leer la Biblia primero para comprenderla, pero es algo impactante porque tú te vas imaginando los acontecimientos, los sentimientos, había risas, había burlas. Mientras las que estaban sufriendo ahí Jesús, allí los soldados se reparten su suerte, se burlan de Jesús.
Y realmente la pregunta es, ¿de qué lado de la cruz estás tú? ¿Rechazas la cruz del rechazo como este hombre? Si tú eres el Cristo, sálvanos y sálvate de ti mismo, porque poder tú tienes, ¿no? Yo te he visto los milagros que tú haces. Eso es lo que el ladrón le dijo, el mal ladrón, como lo vamos a llamar. En cambio, la aceptación, o sea, si mira, le dice, no, tú, no sos tú ni siquiera respetas a Dios, le dijo, ¿no? Estamos recibiendo la condenación, nosotros lo merecemos porque hemos robado, hemos sido ladrones, hemos matado gente, pero este hombre no ha hecho nada. Entonces este hombre lo acepta y se le promete que va a estar en el reino de Dios. Y recuérdate que los tres de la cruz murieron. El primero moría en pecado, o sea, el hombre, el mal ladrón. El segundo moría al pecado, ¿no? Que era el buen ladrón, que él acepta a Jesús como su Salvador y le dice que tenga un lugar con él en el cielo. Y el tercero muere por el pecado. O sea, en este caso, Jesús murió por el pecado de nosotros. Ahora, o sea, era un acontecimiento y automáticamente Jesús murió. O sea, Jesús lo enterraron como a las 3 de la tarde, ya a las 6 ya él murió. O sea, Dios quiso cortarle, ya Jesús había cumplido su misión y ahora Jesús había muerto. Y entonces empezó lo que nosotros llamamos ya la iglesia cristiana, empieza ya, aunque ya los discípulos realmente se asustan, se retiran porque es sábado, que se van a orar a Dios para encontrar fuerzas y Dios realmente está con este pueblo, realmente está con estos cristianos, está con estos discípulos de Jesús y realmente ellos se encargan de la predicación del Evangelio y de escribir lo que aconteció. Esto es una experiencia que ellos nunca se olvidarían. Yo creo que ni los sacerdotes ni los soldados se olvidarían de los acontecimientos que vieron al ver que a Jesús, aún estando en una cruz, desangrándose con el dolor de los clavos, de la posición recta que estaba Jesús, el brazo extendido, las piernas, eso produjo en ellos un dolor tan grande, pero se veía el amor que Dios tenía. Por un lado, la gente se burlaba y criticaba y también lloraban porque amaban a Jesús, un grupo pequeño, pero por el otro lado, entre los ladrones, que había Jesús sido puesto en el centro, el mal ladrón se burla de Dios, no cree en Jesús, el otro sí cree en Jesús por la experiencia que han tenido y le pide a Jesús que lo recuerde y Jesús le da la salvación. ¿En qué parte de la cruz tú estás? ¿Estás en los que rechazan, los que se burlan, o estás en aquellos que reconocen su pecado, pero reconocen que el amor de Dios es lo más grande y maravilloso? Jesús murió por nosotros en la cruz, ¿verdad? El Hijo de Dios que vino del cielo a vivir en una tierra difícil, árida, con hambre, con pobreza, y Él cumple los objetivos de podernos salvar, ¿no? Hay mucho que contar, hay muchas formas de presentar esta clase, las 7 palabras de Cristo, pero cualquiera sea el método que tú utilices, recuerda que tienes que preguntar a los chicos cuál es el lugar de la cruz. ¿En qué lugar tú estás? ¿En el que lo rechazan? ¿En el que lo salva? ¿En el que acepta a Jesús? Lo importante, recuerda siempre que Jesús murió por ti y por mí y está pronto para regresar. Y que debemos relatar en esta Semana Santa que viene, en este Good Friday, como dicen aquí en Norteamérica, tenemos que nosotros contar, enviar videos, películas de Jesús porque la gente se vuelve más susceptible. Así que Dios nos ayude a reconocer que Jesús murió por nosotros en la cruz.